Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Continuando con las clases virtuales de razonamiento verbal, el día de hoy desarrollaremos un nuevo tema llamado fichas de registro. ¿Qué son las fichas de registro? Se les denomina así a aquellas fichas que recopilan los datos de las fuentes consultadas en diversos recintos, sean bibliotecas, hemerotecas o videotecas. A ver, a las personas que alguna vez en su vida han visitado una biblioteca, una hemeroteca o una videoteca. Lo más común, creo yo, que es que algunos de ustedes hayan visitado una biblioteca. Bueno, cuando tú visitas una biblioteca, debes de seleccionar qué libros quieres leer antes de ingresar al recinto. Pero, ¿cómo los puedo seleccionar? Te dan unas fichas las cuales tienes que completar. Buscas qué libros deseas, escribes el nombre del autor, el editorial y toda la información de este libro para que se te pueda ser proporcionada. Entonces, estas fichas se suelen utilizar en este tipo de lugares para encontrar de manera más fácil lo que tú quieres. Y a través de esas fichas se te facilita la información de los libros o de las revistas que estás buscando. Para ello sirven las fichas de registro. Pero hay diversos tipos de fichas de registro. No solo se utilizan para dar información sobre un libro, sobre una revista, sino también para dar información del contenido de la misma. Veamos cuáles son esos tipos y en qué consiste. Tipos de fichas. Fichas bibliográficas. Se elaboran cuando la información se obtiene de libros, enciclopedias o diccionarios. Bibliográficas viene de libros. Son fichas que te proporcionan información de un libro en físico, de un libro. ¿Cuáles son esos datos que van en las fichas? Los elementos que se señalan son autor, año, título en cursiva, país y editorial. Ejemplo: Grigelmo A. 2004. La punta en la lengua. Críticas con humor sobre el idioma y el diccionario. Madrid. Punto de lectura. Aquí tenemos una ficha bibliográfica. Veamos si cumple con las partes y los elementos que se tiene que proporcionar. Autor: Grigelmo A. Año: 2004. Título: La punta en la lengua. Críticas con humor sobre el idioma y el diccionario. País, en este caso la ciudad, Madrid. Editorial, punto de lectura. Estos son los datos básicos que debe poseer una ficha bibliográfica. De esta manera yo la puedo encontrar fácilmente. Fichas hemerográficas. Hemero significa revistas, periódicos. Este tipo de fichas se elabora cuando la información ya no es de libros, no, sino es de periódicos, revistas y folletos. Por eso es hemerográficas. ¿Qué información presentan estas fichas? Los datos de estas publicaciones es autor, fecha de publicación, título del artículo, título de la publicación en cursiva y las páginas. Veamos un ejemplo de este tipo de fichas. Hernández B. 5 de enero del 2012. Registran elevada tasa de mortalidad de manatíes. El Universal, página A12. A ver, tenemos el nombre del autor, Hernández B. La fecha, 5 de enero del 2012. El título del artículo, registran elevada tasa de mortalidad en manatíes. Título de la publicación, El Universal, iba en cursiva. Y las páginas, A12. Siguiente. Fichas cibergráficas. Ya no tiene que ver con libros ni con revistas, sino con la cibernética. Asumo que tiene que ver con las páginas web. Veamos, ¿qué son este tipo de fichas? Estas fichas se elaboran cuando la información se obtiene de una página web. ¿Qué información presentan? La referencia contiene estos datos básicos. Ojo, el autor, el título y año del documento, la URL, la dirección web y la fecha en la que fue consultado, mes y año. Veamos este tipo de fichas. Ficha cibergráfica. El uso de las redes sociales y el atraso escolar. Autor: Víctor Humberto Clemenceau. Materia: redacción.
Tema, artículo de opinión. Fuente, www.ejemplode.com. Y tengo la IP. Resumen. Explicación del efecto de las redes sociales en el rendimiento escolar y laboral. La procrastinación y sus efectos en la vida diaria, la adicción al Internet y a las redes sociales y la deserción escolar y laboral, así como la enajenación ante la realidad. Fecha de consulta 6 de 2017. Veamos sus partes. Autor, Víctor Humberto Clemenciao. Título del documento, el uso de las redes sociales y el atraso escolar. Fecha, 6 del 2017. La dirección web, www.ejemplode.com. Y un resumen de lo que trata ese artículo en la página web. Este es un tipo de ficha que me permite a mí guardar información. Quizás esté llevando yo una investigación y no quiero perder esa página web. Entonces uso mi ficha para registrar los datos más importantes. De esta forma, cuando quiera volver a revisarlo, puedo seleccionar mi ficha e ir directamente hacia el artículo consultado. Normalmente se utilizan para investigaciones. Siguiente. Fichas de investigación. Hablando de investigaciones. Se utiliza para anotar aspectos importantes de la lectura o información clave para nuestra investigación. Se escriben los conceptos, ideas o párrafos que vayan surgiendo. Veamos este tipo de fichas. Características de las fichas de investigación. Precisión, elegir la idea fundamental del texto. Coherencia, la idea o fragmento que se elija debe tener sentido, es decir, expresar una idea con contenido. Brevedad, elegir el concepto o idea que exprese el contenido esencial, pero con menos líneas de información. Tipos, textual, de resumen, de paráfrasis, de comentario, de experiencia, de extracto, de datos aislados y las combinadas. Fuente consultada, Universidad Nacional Autónoma de México en www.unam.mx. Este es un tipo de ficha de investigación donde la idea que se ha investigado se refiere a las fichas de investigación. A ver, ¿qué partes posee esta ficha? Conceptos o ideas. Así como menciona, las ideas deben ser precisas y breves, tal cual se presenta en esta ficha. No explayarse mucho, sino ser preciso y ser breve. Y al final, la fuente en la cual fue consultada. Esas son las partes de una ficha de investigación, la cual está tratando las características de una ficha de investigación. Y hay sí, diversos tipos de ficha de investigación. En este caso, esta es una ficha de resumen. Bien. Hasta aquí llega la clase de hoy. Espero que hayan aprendido algo el día de hoy acerca de las fichas. Recuerden que las fichas de registro son importantes porque permiten registrar la información de un libro, de una revista o de artículos que quizás yo esté necesitando para mi investigación. Y las fichas me ayudan a acceder rápidamente al tipo de información que yo deseo. Bien, a continuación en la plataforma les estaré dejando unas pequeñas actividades. Espero que se cuiden mucho. Hasta luego.